No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hoy continuamos y comenzaremos la clase número 1 de evangelismo. Llegamos gracias a ustedes, a Facebook Live, Intra, nuestro canal de YouTube, y tenemos nuestro correo electrónico que es mediosmaranata@gmail.com. Un abrazo de la distancia, pónganse cómodos y vamos a ir entonces, comenzamos con el título de esta clase número 1. La llamaremos ¿Cómo llevar las buenas nuevas? Y vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia y vamos a ubicarnos en el capítulo 28 de Mateo, versículo del 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les dijo, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar, vamos a entregarle esto al Señor. Señor y Dios, gracias te damos, Señor. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por tu presencia, Padre Santo. Pedimos, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe en todo momento, que nos guíe en sabiduría, Señor, que nos guíe en esta clase, Señor, y que sea para edificación de tu pueblo, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, la gran comisión. La gran comisión se llama este versículo del 16 al 20. La gran comisión que el Señor nos ha dado a todos para llevar las buenas nuevas, para llevar el evangelismo, para llevar esa palabra de salvación en la cual debemos de llevar, ¿verdad? Y el Señor dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el contexto de este versículo, vamos a estudiarlo de momento y vamos a Mateo 26:32, estamos muy cerca. Mateo 26, 32. 26:32, y el Señor dice, y así: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, que el Señor resucita y entonces nos da esta enseñanza, nos da esta gran comisión en la cual debemos cumplir, en la cual toda persona, todo cristiano debe cumplir. Y seguimos entonces, dice el Señor en Marcos 16, Marcos 16, en Marcos 16, 14 al 18, dice lo siguiente. Marcos 16, 14 al 18, dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les habrá daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mis queridos hermanos, la gran comisión. La gran comisión es predicar a Jesús. La gran comisión es llevar la palabra, es enseñar, es evangelizar,
es llevar las buenas noticias del Señor. La gran comisión es un mandato que nos da el Señor a todos nosotros. Y dice en su palabra, sigue diciendo, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y es lo que pasa en el mundo actual. Llevamos la palabra de salvación, pero muchos dudan. Ponen en duda que sea la salvación, ponen en duda que sea la palabra de Dios y ponen en duda todo. Y no podemos llegar allí. La palabra lo dice, y algunos estaban en dudas. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad es dada sobre todo ser viviente. Toda potestad es dada sobre toda persona que viva, todo animal, todo es dado para él. Entonces debemos de buscar al Señor, debemos de escuchar la palabra de salvación. La gran comisión es predicar, como lo dije, a Jesús. La gran comisión es salvar ese pueblo, es estar preparado para la venida de Cristo. Jesús quiere reproducirse a sí mismo. ¿Cómo? Reproducir, que los discípulos de Cristo reproduzcan otros discípulos, que se reproduzca el Evangelio, que se reproduzca esa palabra de salvación. Esa es la logística que tenemos de buscar a Jesús, de llevar las palabras, las buenas nuevas. Esto se llama la gran comisión. Jesús fue duro con los religiosos. Y muchas veces, hablando de religioso, muchas veces tenemos mucha culpa de cuando vamos a evangelizar, a llevar la palabra. A veces hay personas muy religiosas y quizás es lo que dice la gente, somos muy fanáticos y entonces no quieren buscar a Jesús, quizás por esta misma forma de ser de cada uno. Jesús fue duro con los religiosos, fue duro con los fariseos, pero fue misericordioso con aquellos pecadores, con aquellas personas que en verdad que eran débiles. Jesús los ayudó, pero con los religiosos fue exactamente muy duro. Cuando prediques, no condenes. No podemos ir a predicar y condenar. Sabemos que la palabra dice que los que no creen, pues lamentablemente, pero no podemos condenar de una vez a la persona. Debemos sembrar en él la semilla y que el Espíritu Santo vaya haciendo el trabajo. Pero debemos hacer una predicación con amor. La gran comisión es perdonar y es predicar a Jesús, es ir y llevar la palabra. En Juan 3:17 nos dice el Señor lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando vamos a predicar, a veces tenemos duda como evangelistas, como personas que predicamos, como cristianos, y preguntamos, ¿dónde está mi ministerio? Queremos ir a predicar a otros países, queremos ir a predicar a otras partes, no sabiendo que nuestro ministerio podría estar en nuestra comunidad, donde vivimos, en nuestro trabajo. Entonces queremos buscar siempre ir a buscar a otras fronteras. Sí, es normal y se puede, y hay que hacerlo, pero también podemos predicar el evangelio al vecino, a la persona cercana que está en nuestro trabajo, para llevar la palabra. Muchas veces nos quedamos sin visa, sin pasaporte, y entonces vamos a esperar el pasaporte y la visa y nunca vamos a abrir la boca para predicar. Y debemos ir y predicar. En Juan 4:9, primera de Juan 4:9 dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, debemos continuar, debemos trabajar. ¿Por qué? Por esta gran comisión que nos dio el Señor. Por este es un mandato que nos da el Señor de ir y predicar la palabra, de ir. Él tiene toda la autoridad para llevarlo. Y dice, y sigue diciendo el Señor en su palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Tenemos que ir a ser discípulos a todas las personas, a todo lo que existe.
¿Qué haríamos si nosotros como cristianos, y nos hacemos llamar cristianos, pero a veces no predicamos la palabra? A veces pensamos que es un trabajo que le corresponde a algunas personas en la iglesia y no a nosotros. Pues el mandato, la gran comisión dice, es ir, es un mandato para todos. Es un mandato que tenemos que hacerlo todos. Sí, en la iglesia hay grupos de personas que tienen un don muy especial. Evangelistas, pero el mandato, mis queridos hermanos, es para todo. El evangelista es porque en verdad el Señor le ha dado ese don especial para evangelizar, siente esa pasión para hacerlo. Pero nosotros debemos, como cristianos, obedecer la palabra de Dios, ir y llevar las buenas nuevas, ir y llevar el evangelio, la salvación. Mucha gente se puede perder y puede perder la salvación por culpa nuestra, porque no abrimos la boca. Tenemos que ir y predicar el evangelio del Señor para que entonces cumplamos ese mandato que dice el Señor allí. Cuando hablamos en Efesios 4, 11 al 12, dice el Señor, 4, 11 al 12, Efesios dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que hablábamos, hay muchas personas que tienen allí ese don que le ha dado Dios, le ha regalado el Señor, pero debemos cumplirlo. Pero no podemos, si estamos en una iglesia donde vamos y hablamos de la presencia de Dios, de la palabra, pero estamos en desobediencia porque no hacemos este mandato, entonces, ¿qué tipo de iglesia somos? Es un trabajo para todos, es un trabajo para toda la comunidad cristiana. Porque si no estamos haciendo el trabajo nuestro, ¿qué podría pasar con aquellas personas que están perdidas? Están perdidas, están alejados de la presencia de Dios, están alejados del reino de Dios. Entonces debemos de llevar la palabra y el Espíritu Santo va haciendo allí el trabajo que Él va a hacer allí. Nosotros vamos a llevar la semilla y el Espíritu Santo va a hacer el otro trabajo que responde de llamar y abrir ese corazón de esta persona. Queridos hermanos, la compasión, dice el Señor, la compasión, no sacrificio. A veces no predicamos porque no tenemos compasión, somos indiferentes. A veces decimos, bueno, no sé si en verdad no nos interesa mucho la salvación de los hermanos, de las personas que están allí. Entonces debemos tener compasión, dice el Señor, para llevar su palabra, para predicar, para estar en el Señor. Y ahí vemos entonces los resultados. Y en Mateo 9, capítulo 9, versículo 11 al 13 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor dice, quiere compasión. Debemos tener pasión para llevar la palabra. Debemos tener pasión para salvar a ese pueblo que el Señor nos ha encomendado. Para salvarlo, para llevar la salvación, para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias que debemos llevarle a ese pueblo. Enseñarles y ser testimonio nosotros mismos para que ellos escuchen lo que Dios, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es algo maravilloso el cambio que ha hecho en nosotros. Nos sacó de aquella parte, de aquel pozo. Nos trajo a su luz admirable. Nos enseña amor cada día. Nos enseña a predicar, nos da sabiduría de lo alto el Señor.
espiritualmente crecemos cada día en Él. Y eso es lo que debemos ofrecerle a estas personas que no conocen a Cristo. Debemos llevar esas buenas nuevas, debemos de llevar esa predicación, abrir nuestra boca, predicar a Jesús. Debemos predicar a Jesús para que ellos vengan en estos últimos tiempos donde estamos viviendo con tantos problemas, tantas enfermedades, tantas cosas que pasan a diaria. Pero los hijos de Dios estamos a salvo de todas estas cosas porque estamos amparados, protegidos por la sangre de Cristo. Y debemos entonces ir y llevar esa palabra a todas estas personas para que también vengan y sean salvas en ello, ¿verdad? Así, mis queridos hermanos, que la gran comisión significa estar alejados, los que no están en Cristo, los que no pertenecen no están en Cristo, no aman al Señor, no han recibido al Señor como su Salvador. Es lamentable, están alejados de la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos, discípulos de Cristo, debemos de buscar esa salvación para estas personas. Están alejados de su presencia. Muchos piden la salvación porque nosotros mismos no buscamos, no vamos al trabajo de la predicación, a las calles a buscar a estas personas que no están en Dios. La gran comisión es un mensaje de amor, es predicar a Jesús. El flujo de este mensaje es el siguiente: toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a Jesús. Toda autoridad. Él tiene autoridad sobre diferentes religiones, dominaciones, judíos, porque Él es nuestro Dios. Él tiene autoridad sobre todo ser viviente, y eso es lo que la gente debe de entender. Nuestro Señor es la autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y el segundo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y llevar el Evangelio. El Evangelio es uno, no cambiarlo, no, llevarlo allí a todas las naciones, el Evangelio de Cristo, para que todas esas personas vean y busquen al Señor. Y en otro tenemos: Jesús promete estar siempre con su pueblo, lo dice su palabra, y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Siempre va a estar con nosotros, mis queridos hermanos. Y debemos llevar esas buenas nuevas. Ahora, tenemos cuatro elementos para hacer un evangelismo eficaz. Un evangelismo que llegue a las personas, en los cuales debemos de ponerlo en marcha, este evangelismo. Y en este curso pues estamos para eso, para llevar ese evangelismo eficaz. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. El número 1, apuntar al corazón. Ya lo vamos a explicar. Número 2, la ley de Dios. Número 3, cubre todo, predica la cruz, predica a Jesús, predica la cruz. Número 4, cubre todo con el poder del Espíritu Santo. Con estos elementos, con estos 4 elementos, nosotros vamos a hacer una predicación eficaz, donde vamos a tocar el corazón. Donde dice la primera: apunta al corazón. En Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Dios ha puesto en el corazón del hombre, hay una inquietud que tiene el ser humano, y cuando vamos a predicar podemos utilizarla. El ser humano tiene la inquietud de la eternidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si mañana muero? ¿Dónde vas tú? ¿A qué sitio vas? Entonces es allí donde toda la persona tiene esa inquietud, que aunque sea ateo, rechace a Dios, pero eso está en el corazón del hombre. Esa pregunta, y él quiere una respuesta, porque muchas veces dice: es que esta vida es una sola vida, vivo y muero y se acabó. No, pero ellos saben que hay una inquietud. ¿Qué hago yo después de la muerte? ¿Dónde voy?
Y es donde usted va a entrar allí a aclarar ese espacio. Entonces dice el Señor también allí esa pregunta. Podemos hacer una pregunta. ¿Tú crees que muchos o pocos irán al cielo después de la muerte? Le preguntas a la persona. ¿Tú crees que muchos o pocos irán al cielo después de la muerte? Es un interrogante que tiene él. Otra pregunta sería, ¿tú crees que cuando terminemos de vivir en este mundo, Dios nos va a dejar entrar en su casa? Entonces lo pones a dudar, lo pones allí a pensar un poco, que él vive en esa vida de pecado. Entonces lo pones a pensar, ¿dónde voy a ir yo después de la muerte? Cuando apuntamos al corazón, estamos apuntando al blanco. Y ese es apuntando al corazón. Con esas preguntas podemos hacer un evangelismo de calle, un evangelismo personal, donde las personas te van a responder y va a haber duda. Entonces, ahí está la palabra. Ahí está el mensaje de salvación que debemos llevar para esta persona. Entonces, con esa pregunta despertamos la conciencia de la persona. Entonces ellos piensan un poquito, ya estamos dejando ahí la semilla del trabajo que estamos haciendo allí evangelístico. En segundo lugar, la ley de Dios. Hay dos cosas que están impregnadas en el corazón. Al nacer la persona, que es una, esa pregunta que hicimos, ¿dónde vamos después de la muerte? Y la otra es la ley, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos los tenemos impregnados, impresos en el corazón nuestro. Usted puede buscar un niño muy pequeño, y él sabe que robar es malo. Algo le dice dentro de él que robar es malo, quitar algo que no es de él es malo, porque es la ley que está impregnada en nuestro corazón. Nosotros conocemos ya de antemano la ley. Esos 10 mandamientos ya los conocemos. Y luego descubrimos que existen, porque ya están impresos en nuestro corazón. Entonces, podemos preguntarle a la persona, ¿tú cumples la ley? ¿Tú cumples los 10 mandamientos? Ellos te van a decir, sí, yo soy muy buena persona, yo hago. Y le haces una pregunta, ¿y tú has mentido alguna vez? Porque es una de las leyes. ¿Has mentido? Ella se va a quedar pensando, ¿por qué sí ha mentido? Somos pecadores. Entonces por ahí estamos haciendo la pregunta y dejando la semilla, que no debemos mentir, que no debemos robar, que hay 10 mandamientos que debemos cumplir y están ya en nuestro corazón. En Romanos 2:15 dice el Señor, mostrando la obra de la ley, dando testimonio su conciencia y acusándole, defendiéndole sus razonamientos. Entonces, cuando vamos a la persona, ellos están pensando, razonando la pregunta, si yo he mentido, si yo he robado, si yo he hecho algo que está contra la ley. Entonces, ahí lo hacemos pensar que su conciencia en verdad ha hecho mal y que podemos hacer el cambio en su vida. Muy bien, hermano. Tercera, la prédica de la cruz. La prédica de la cruz es predicar a Jesús. Predicar a Jesús, que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros pecados a la cruz, por nosotros, por ti, por mí. Predicar a la cruz es lo que tenemos que predicar cuando vamos a evangelizar. Predicar a la cruz. Y tenemos unos elementos muy importantes que vamos a leer y en los próximos cursos lo vamos a ampliar un poco más. Que es, primero, la sustitución. Es cuando Cristo hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Otra, la redención. Cristo rescata al que ha sido esclavizado del pecado. Te rescata. Si eres esclavo del pecado, Él te va rescatando. Te rescata y te saca del pecado. La reconciliación. Somos amigos de Dios. No hay barrera que nos separe ahora.
cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, hasta ese día hubo barreras. Ahora nos conectamos otra vez con Dios y ahora somos, en vez de criaturas, somos hijos de Dios. Entonces, esto es la reconciliación. La santificación. Al caminar con Cristo nos hacemos santos junto a Él. Al caminar con Cristo nos hacemos santos junto a Él. La propiciación es cuando Dios desvía su ira que está contra ti, desvía toda la ira que está contra ti porque eres pecador y la lleva hacia la cruz de Cristo. Y Él paga los pecados por nosotros. Él desvía todo, esa ira que estaba porque tú no habías recibido al Señor, eres un pecador y Dios no ama el pecado. Entonces Él desvía esa ira y la lleva a la cruz de Cristo, porque Él vino a morir por nosotros, ¿verdad? La justificación es la otra que tenemos. Nos presentamos ante Dios sin pecado alguno. Ya, hemos recibido al Señor y nos presentamos sin pecado alguno, justos. Nos sentimos ya preparados y estamos en ello. Y la cuarta, número 4, que es la última, dice: el poder del Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo para que llegue el mensaje que hemos estado dando allí en estas partes que hemos hablado, en las semillas que hemos sembrado. Ahora el Espíritu Santo va haciendo la obra de las cuales la persona va a razonar, lleva la semilla y va a pensar un poco en lo que hemos hecho, ese trabajo que hemos hecho. El Espíritu Santo allí hace la obra final y abren sus corazones para el Señor. Es un trabajo que tenemos que hacer, es un trabajo táctico que tenemos que hacer para llevar el Evangelio. Total que predicamos la cruz. La prédica de la cruz significa la sustitución, la redención, la reconciliación, la santificación, la propiciación y la justificación. En este curso de evangelismo, llevando las buenas nuevas, y tenemos aquí, nuestros esfuerzos evangelísticos deben caracterizarse por el amor. Por el amor. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en capítulo 13, expone la importancia, la preeminencia del amor como esencia de la vida humana, lo que debe llegar a ser una práctica habitual para nosotros los cristianos, más aún si reconocemos el amor que Dios ha tenido hacia la humanidad, de tal punto entregar su Hijo unigénito para la redención nuestra. Cristo se hizo hombre, como dice la palabra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo encarnó, se hizo hombre por nosotros, para pagar ese pecado de nosotros. Y también tenemos también tenemos lo que se llama, debemos hacer un conocimiento comprensivo de la gracia de Dios. La gracia de Dios se recibe sin que tengamos que dar algo a cambio. Tiene que ver con el castigo que merecemos porque nuestros pecados además fue facilitada por la muerte de Jesús a favor nuestro y no por las obras que hagamos. La gracia cambia la actitud condenatoria en una persona. En cuanto a la salvación, todas las personas se encuentran en un mismo plano frente a la cruz. Es decir, ninguno tiene derecho ante Dios para salvarse. Todos merecen ser castigados. Sin embargo, en esta actitud condenatoria cambia a otra compasiva al considerar el sacrificio realizado por Jesús. Él murió para cancelar nuestras deudas. Él fue quien pagó por ese regalo de la vida eterna, ofreciéndola gratuitamente a quienes merecen la condenación.
Y sigue diciendo, en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Romanos 23, 24. Y tenemos también, ¿por qué la gracia de Dios? Y vamos a ver Tito en Tito 2, 11 al 14. ¿Por qué la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo la gloria justa, piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y debemos presentar nuestro mensaje de manera agradable al Señor. Así, queridos hermanos, que en esta introducción de este clase número 1 de evangelismo, hemos tocado los temas que a continuación en las demás clases vamos a ampliar. Hemos allí hecho en la forma como debemos evangelizar, luego tendremos las formas de evangelizar, los tipos de evangelismo que vamos a llevar al Señor. Solo tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fuerza, esa sabiduría para seguir adelante, para hacer ese mandato que nos ha dado el Señor. Y vamos a pedirle al Señor en este momento en oración que nos dé el Señor, que nos abra corazones para seguir. Señor y Dios, te damos gracias, Padre amado, por esta clase. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, cada día. Tú nos guías, Señor, a seguir adelante, Señor. Te pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús, que nos des sabiduría, Señor, para rescatar a ese pueblo, Señor, que no te conoce, Padre amado. Danos de ti, Señor, sabiduría, Señor, ánimo, pasión para llevar esa palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a ser obedientes, Señor, a tu palabra, Señor, a tu mandato, Padre amado. Guíenos en todo momento, Señor. Abre esos corazones, Señor, para que todos seamos una gran familia, Señor. Para que todos estemos unidos a ti, alabándote, Señor, y amándote, Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tenemos una tarea para la casa. Tenemos una tarea para la casa y vamos a 5 preguntitas nada más. Vamos a empezar con la pregunta número 1, que dice así: ¿cómo se puede desarrollar un trabajo evangelístico a través del amor? Respalde con citas bíblicas. Número 2, ¿qué significa tener un conocimiento comprensivo de la gracia de Dios? Número 3, ¿cómo ocurre el cambio de nuestra actitud condenatoria? Número 4, explique en el pasaje bíblico de Tito 2, 11 al 14, referente a la actitud cristiana mediante la gracia divina. Y número 5, ¿cómo podemos influir en las personas cuando presentamos el mensaje de salvación? Son las 5 preguntas para los hermanos que respondan y no las envíen por medio de nuestros medios de comunicación. Señores, gracias por su presencia, gracias por escucharnos. Nos veremos en la próxima oportunidad con la clase número 2 de evangelismo. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Gracias.